Eclesiastés 11:5. Eclesiastés 11:5. Me alegra verles acá en la casa del Señor a cada uno de ustedes. Eclesiastés 11:5. Y cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén. De ahí de donde está. ¿Lo tenemos todos? Dice así la sagrada palabra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos todos? Amén. Dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace. Puede sentarse, por favor, iglesia, y dígale al que está a su lado: el Señor Jesús hace todas las cosas. Dígale, por favor. El mensaje de esta mañana, iglesia, es cuando no entendemos los caminos o los pensamientos de Dios. Qué bella oportunidad es la que Dios nos permite esta mañana poder estar en este lugar. Pero yo tengo la seguridad de que cada uno de los que estamos en este lugar estamos batallando de alguna manera en alguna área de nuestra vida. Hay un dicho que dicen por ahí: caras vemos pero corazones no sabemos. ¿Vea? ¿Cuántos se pueden ese dicho? ¿Qué dice Proverbios 1:1? Eso sí, no se lo pueden. ¿Vea? Pero al final es cierto, aquí estamos y usted no sabe la carga de la persona que está a su lado. Usted no sabe con qué ha batallado en esta semana. Muchos posiblemente con ansiedad, otros posiblemente con depresión, otros posiblemente con problemas financieros, otros con problemas familiares, problemas laborales. La verdad que cada uno de los que estamos aquí tenemos testimonios que dar, porque Dios ha sido bueno, amén. Porque Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Porque a pesar que los días y a pesar que los tiempos se tornan cada vez más difíciles, más duros, usted y yo hemos visto la mano de Dios poderosa sobre nuestras vidas. No solamente sobre nuestras vidas, sino también en la vida de nuestros hijos o de nuestra familia, amén. Pero de alguna manera, iglesia, usted y yo estamos en este lugar y a veces en la vida no nos ha ido bien. A veces nacemos, crecemos y queremos que todas las cosas que nosotros deseamos y queremos se nos den o se haga realidad. Todos nuestros sueños queremos y deseamos que se nos hagan realidad, pero luego llegamos nosotros a viejos y sabemos que tal vez no todas las cosas se nos hicieron realidad. Muchos de los que estamos aquí quisimos quizás ser licenciados, qué sé yo, ingenieros, y llegamos a viejos y no se nos hizo realidad. Otros posiblemente la vida nos ha golpeado duro por muchas situaciones, hemos atravesado momentos difíciles en nuestra vida. Es más, estamos en este lugar y atravesamos momentos en la vida que pensamos que nunca los íbamos a pasar. Esta semana hablaba con un varón, con un hombre de Dios, un amigo, y me llamaba y me decía: mira, ayúdame a orar mucho. Y es bien raro que él me hable, y peor para pedirme oración. Y usted sabe cómo somos nosotros de hombres, a veces un poco no nos gusta dar nuestro brazo a torcer, pero a veces viene la prueba, a veces viene la dificultad a nuestras vidas. Él es pastor y me dice: ayúdame a orar, me dice. Y le digo yo: claro, yo te ayudo a orar. Le digo: ¿por qué querés que ore? Le digo: mira, no seas metido, me dijo, solo ayúdame a orar, me dijo. Todo querés saber. Pues yo quería saber el chambre bien, vea. Y me dijo: mira, solo ayúdame a orar, me dijo. Y me dice: estoy atravesando un momento difícil en mi vida, me dice, que yo pensé que nunca lo iba a atravesar, me dice.
Yo pensé que jamás en la vida iba a tener que atravesar este momento que estoy viviendo, me dice. Y muchos de los que estamos así posiblemente podemos decir lo mismo. Podemos decir que hemos atravesado momentos en nuestra vida que pensamos y que creímos que nunca lo íbamos a vivir, pero aquí estamos. Véale la cara al que está a su lado, por favor. ¿Tiene cara de victoria o cara de derrota? Pero de que viene de una batalla, viene de una batalla. Pero que viene de un problema, viene de un problema. Y es ahí donde posiblemente nosotros nos preguntamos, yo deseaba que no me fuera mal en la vida, pero lastimosamente me fue mal. He hablado con algunas personas también y que han llegado a viejos y me dicen, mira, Elías, yo en realidad no sé cuál es el propósito de mi vida, no sé qué es lo que Dios tiene conmigo, me dice. Tengo hijos, hasta hijos regados tengo, me dice. Y no tengo ni siquiera dónde dejar a mis hijos, ellos ya están mayores, yo ya estoy mayor también. Y ni siquiera tengo una casa donde dejar a mis hijos. Y muchos posiblemente podemos pensar o creer que cuando no tenemos nada, Dios no ha hecho nada en nuestras vidas, pero Dios siempre se está glorificando en cada uno de nosotros. Yo vengo a decirle algo esta mañana, que Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios, como decimos aquí en El Salvador, Dios no es un Dios de chiripa. ¿Conoce esa palabra usted? ¿Sí? ¿Conoce ese hebreo? De chiripa, vea. No, Dios no es un Dios de casualidades. Dios no es un Dios de chiripa. Dios es un Dios de propósitos. Diga conmigo, Dios es un Dios de propósitos. Y como Dios es un Dios de propósito, toque al que está a su lado y dígale, Dios tiene un propósito con usted. Dígale, por favor. Yo puedo estar seguro que Dios tiene un propósito para con cada uno de los que estamos aquí. Aunque la gente, aunque las personas no den nada por nosotros, aunque posiblemente la familia no dé nada por nosotros, Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y aquellos que son pequeños, Dios siempre los pone en grandes. ¿Sabe por qué? Porque ahí es donde se manifiesta el poder de Dios. En aquellos que no saben hacer nada, ahí se manifiesta el poder de Dios en la vida de cada uno de nuestras vidas. Yo sé que Dios tiene un propósito para con cada uno de los que estamos aquí. Yo se los he contado y se los he dicho en miles y repetidas ocasiones. Hace poco me decía una hermana, mira, me decía, te felicito, ya vas a cumplir 5 años de estar ahí en el ministerio, me dice. Yo no daba un 5 por vos, me dijo. Usted se ríe porque posiblemente usted así era también conmigo. Se murió un amigo de esta hermana y me dijo, mira, me dijo, venía a predicar a la vela, me dijo. Y fui a predicar. No prediqué ni 5 minutos. Y me dijo, yo desde ese día, me dijo, yo no te tenía confianza. Yo no daba un 5 pero ahora te felicito, me dijo. Ahora te felicito porque ahí estás haciendo los pininos, haciendo el intento. Te felicito. Así somos muchos posiblemente los que estamos aquí. Nadie daba un 5 por nosotros. Pero Dios dio absolutamente todo lo que tenía por cada uno de los que estamos en esta casa esta mañana. Si se lo va a dar, déselo fuerte, porque es para Él. Porque Él a usted y a mí nos ha amado cuando no lo merecíamos. Entonces, cuando posiblemente nadie daba ni un 5 por nosotros, porque en la vida siempre nos había ido mal, posiblemente, y los deseos y los anhelos que nosotros teníamos en nuestro corazón, queríamos que Dios los correspondiera. Y a veces se nos olvida que Él es nuestro Dios y que nosotros hacemos y obedecemos su palabra. Y a veces creemos que Dios debe de hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Digo esto porque en muchas ocasiones mucha gente se me ha acercado o de repente veo personas que ya no
se están congregando y les pego una llamada o un mensaje, ¿y qué pasó? ¿Por qué no te estás congregando? ¿Qué te está pasando? Y la respuesta de muchos es honesta y lo valoro. La respuesta es: no, es que estoy enojado con Dios. ¿Y por qué estás enojado con Dios? Es que yo le pedí y no me dio. A veces se nos olvida que Él es Dios y que Él sabe lo que hace. Aunque para nosotros no tenga sentido, aunque en nuestra mente no pueda caber lo que Dios está haciendo, yo tengo una respuesta esta mañana de parte de Dios y he venido a decirles que Dios sabe lo que Él está haciendo con cada uno de los que estamos aquí. Aunque usted crea que todo está perdido, aunque usted crea que ya nada tiene rumbo, aunque usted crea que ya nada tiene sentido, Dios sabe lo que está haciendo. Llegamos a momentos en la vida donde todo se torna difícil, donde todo se torna duro, y podemos nosotros creer y pensar o creer que Dios no sabe lo que está haciendo, pero Dios siempre sabe lo que hace. El ser humano siempre busca una respuesta de parte de Dios. Cuando a usted le va mal, ¿qué es lo que usted busca? Una respuesta. ¿Qué es lo que empieza a decirle usted? Señor, ¿y por qué? ¿Cuántos han hecho esa pregunta a Dios alguna vez en su vida? ¿Y por qué a mí? Señor, ¿y por qué estoy viviendo? ¿Por qué estoy atravesando esto? ¿Por qué estoy atravesando esta enfermedad? ¿O por qué esta enfermedad cayó sobre mí? ¿O qué será lo que yo tengo que estar pagando en este momento? El ser humano siempre está buscando una respuesta de parte de Dios, pero muchos de los que estamos aquí buscamos una explicación de parte de Dios, pero Dios a veces no desea darnos una explicación. Dios lo que desea es glorificarse y exaltarse sobre nuestras vidas. ¿Se recuerdan de aquel joven que los fariseos acudieron a Jesús, que aquel joven estaba enfermo y le preguntaron: ¿y quién es el que había pecado, verdad? Porque toda la vida estamos buscando una explicación. Cuando usted está enfermo, la gente se le acerca y ¿qué es lo que le dice? Mira, a saber en qué pecado andas. Confesalo, apartate y seguí adelante. Y se ríe porque usted lo ha hecho. Cuando vemos a alguien que no está tan bien, vea, financieramente, económicamente, lo primero que decimos es: a saber en qué pecado anda. Cuando alguien está enfermo, cuando alguien está pasando un mal momento, lo primero que nosotros decimos es que a saber en qué pecado anda. O muchas veces nosotros mismos, cuando las cosas no nos salen bien, ¿qué es lo que nosotros decimos? Señor, ¿y qué pecado es el que he cometido? ¿Por qué? Porque toda la vida nosotros estamos buscando una explicación. Pero ¿qué fue la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a aquellos fariseos? Ninguno ha pecado, ni sus papás, ni él. Es para que la gloria de Dios se manifieste en la vida de este hombre. Dios le responde así a muchos esta mañana. Posiblemente ni su papá ni usted fueron los que pecaron, sino que es para que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de los que estamos en este lugar, y que los incrédulos puedan creer que Dios es real. Que Dios es real, que Dios sana, que Dios liberta, que Dios bautiza, que Dios viene, que Dios es real. Pero toda la vida el ser humano, el hombre, quiere una respuesta de parte de Dios. Y haciendo este mensaje, me recordé de un hombre que seguramente usted lo ha leído en las Sagradas Escrituras. Un hombre llamado Job. ¿Cómo se llamaba? Hace poco a Mateito le tocaba exponer, Mateo, mi hijo, le tocaba exponer en su colegio acerca de personajes de la Biblia, y le tocó hablar acerca de Job. Lindo ahí hablando acerca de Job. Él dijo que Job era un hombre rico, dijo, y que tenía muchos hijos, dijo. Y muchos sabemos y conocemos la historia de Job, y sabemos que en el capítulo 1 de Job Dios dice, y Dios tiene un diálogo, una conversación. ¿Con quién tiene un diálogo? Con Satanás.
Y Dios dice unas palabras hermosas acerca de Job. Dios dice que Job es un hombre íntegro, un hombre recto. Digo esto porque posiblemente muchos de los que estamos aquí podemos estar cuestionando y no entendemos los caminos, no entendemos los planes de Dios sobre nuestra vida, pero Dios siempre sabe lo que Él está haciendo. Dios siempre tiene un propósito especial sobre nuestras vidas, y eso es lo que vamos a ver esta mañana. Que ya estaba Job, imagínense que le sobrevino de todo a Job. Usted sabe, Job, ¿cuántos hijos tenía? 10. ¿Cuántos hijos perdió Job? 10. En cuestión de minutos, Job lo perdió absolutamente. Y yo no sé si como bendición o como castigo, Dios lo único que le dejó fue a la mujer. Los esposos me entienden, vea. Un hombre que lo perdió absolutamente todo. Le hago una pregunta: ¿cuántas cosas usted ha perdido? ¿Cuántas personas usted ha perdido? Posiblemente no porque hayan muerto, o otros sí. ¿Cuántas personas hemos perdido nosotros en nuestra vida, que se han alejado de nosotros por diferencias? ¿Cuántas cosas, cuántos empleos, cuántos trabajos, cuántos negocios, cuántos vehículos, cuántas casas? ¿Cuántos nosotros hemos perdido? Pero le aseguro que todos los que estamos aquí no hemos perdido lo que Job perdió. Job era un hombre rico. Job tenía ganado y se le murieron todos los ganados. Job tenía casas y todas las casas se derrumbaron. Job tenía hijos y sus hijos se murieron. ¿Qué pasaría si el día de ahora, Dios no lo quiera, y le viene una mala noticia a usted? ¿Qué pasaría? ¿Qué es lo que usted empezaría a decir en contra de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que usted empezaría a hablar? ¿Qué es lo que usted empezaría a decir? Es que cuando viene la prueba, hasta empezamos a dudar si Dios verdaderamente existe o no. ¿Será que Dios existe o no? Si yo oré y Dios ni me escuchó. Aunque usted no me diga amén, yo sé que muchas veces usted se lo ha preguntado. Y tal vez no me va a decir amén porque va a dejar de ser un religioso posiblemente, pero lo hemos preguntado. Yo me lo he preguntado en muchas ocasiones: Señor, ¿y será que me estás escuchando? Porque te pido y me sale lo contrario. Pido negro y me da blanco. Y Job ahí estaba y lo había perdido absolutamente todo. ¿Qué pasaría si perdemos nosotros el trabajo, el negocio, la familia, el carro, la casa, y nos quedamos totalmente en la calle con un cartón? Qué lindo es, porque a Job no le sobrevino todo esto porque él era un pecador, sino porque su fe debía ser probada. Y eso es algo que los cristianos ahora en día no queremos. Hoy solo queremos la bendición de Dios. Hoy solo queremos la ayuda de Dios, pero no queremos que nuestra fe sea probada. Y aunque usted no quiera, su fe, dígale al que está a su lado, va a ser probada. Su fe va a ser puesta en el fuego. Dios es especialista en esto. Y muchos lo hemos atravesado, muchos lo hemos vivido. Pero allá estaba Job, aún en medio del dolor, aún en medio de la dificultad, aún cuando Job lo había perdido absolutamente todo y todos sus criados habían venido a él a darle estas malas noticias, porque Job no recibió un WhatsApp, no recibió una llamada. Él lo que recibió fue sus criados viniendo a él y diciéndole todas las malas noticias que estaba atravesando ese momento. Pero aún en medio de todo, cuando Job había perdido todo, dice la escritura que Job siguió creyendo. ¿Cuántos de los que estamos aquí decidimos esta mañana, a pesar que no entendemos los caminos de Dios y los propósitos de Dios, cuántos decidimos seguir creyendo que Dios sabe qué es lo que está haciendo? Aunque no sepamos qué es lo que estamos viviendo, aunque no querramos vivir esto y lo estamos viviendo, sigamos creyendo que Dios sabe lo que Él está haciendo. Y dice la palabra de Dios que en medio de todo esto habían 3 amigos de Job. ¿Cuántos amigos habían?
Y dice que en el capítulo, por allá, en el capítulo 20, uno de sus amigos se le acercó a Job y le dijo: mira, Job, ya, tranquilo, mejor confesa tu pecado, porque a saber en qué andas. Pero en todo esto dice la escritura que Job no le atribuyó nada a Dios. A pesar de todo lo que Job estaba viviendo y atravesando, dice la escritura que Job adoró. ¿Qué hizo Job? ¿Qué hizo Job? ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando hemos perdido, adoramos a Dios? Cuando estaba así a punto de hacer un negocio y no le salió, ¿qué es lo que usted hace? Chica, Señor, $1,000 me iban a quedar. Vos sabías que lo necesitaba. No, ¿qué es lo que hacemos cuando perdemos nosotros? ¿Qué es lo que hacemos cuando nosotros no entendemos los caminos o los propósitos de Dios sobre nuestra vida? Algunos posiblemente renegamos en contra de la voluntad de Dios. Yo lo he hecho. Yo siempre se los he dicho. Yo no vengo aquí a ponerme como ejemplo, no. Si yo lo he hecho en muchas ocasiones, yo le he preguntado: Señor, ¿por qué? Yo no quería esto, pero como aquí no se trata de lo que usted y yo queremos, sino de los propósitos de Dios sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él siempre sabe lo que hace. ¿Y qué dice la escritura? Que Job adoró. Yo he admirado a gente. Recuerdo una hermana aquí que le quitaron el trabajo y me dijo: pastor, me dijo, me quitaron el trabajo. Pero yo la vi tranquila, algo seria, sí, pero tranquila. Y le digo: ¿y no le preocupa? No, me dijo, no me preocupa. Y con lo que me dieron, me dijo, vamos a hacer un culto de acción de gracias porque me quitaron el trabajo, me dijo. Ay, no, si hubiese sido usted: Señor, mira, si de este trabajo comían mis hijos. Mira, porque eso es tan ingrato. Mira la necesidad, la deuda en que me metí y no la voy a poder pagar. Después de 2 o 3 años, la hermana pasó sin trabajo. Imagínense, 2 o 3 años, no recuerdo bien, 2 o 3 años pasó la hermana sin trabajo. A los 2 o 3 años me dijo: pastor, quiero hacer un culto de acción de gracias. ¿Y por qué? Le dije yo: porque no he tenido trabajo, pero la gloria de Dios ha estado sobre mi vida y sobre mi familia, me dijo. Me he dado cuenta que yo no comía por ese trabajo, me dijo. Ahora me he dado cuenta que yo como por la mano poderosa de Dios, me dijo. ¿Qué hacemos nosotros cuando no entendemos los planes y los propósitos de Dios? ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos? ¿No nos gustaría parecernos un poquito a Job? Que aunque le sobrevino no perder absolutamente todas las cosas, sino también su cuerpo, sobre su cuerpo vino una enfermedad, dice la escritura. Y a pesar de todo eso, dice la palabra de Dios que Job nunca le atribuyó eso a Dios, sino que lo que él hacía era adorar. ¿Qué hacía él? Toque al que está a su lado y dígale: adore, dígale. Adore el nombre del Señor. Mire, en medio de la prueba, adore el nombre del Señor. En medio de la enfermedad, adore el nombre del Señor. Es que usted y yo hemos sido llamados con un propósito, y no ha sido el propósito solamente cantar en este lugar, porque creemos que adorar a Dios es solamente aplaudir y cantar un par de alabanzas. Vean, no, adorar a Dios es un estilo de vida que se hace y se practica todos los días de nuestra vida, las 24 horas del día. Yo conozco gente que sí es hipócrita. Sí, bien bonito como adoran aquí, pero allá en la calle, peor que un impío. Nosotros tenemos que aprender a adorar a Dios todos los días de nuestra vida. Adoramos a Dios con lo que nosotros hacemos. Adoramos a Dios con lo que nosotros decimos. Adoramos a Dios con lo que nosotros pensamos, porque adoramos en muchas ocasiones para que nos vean, pero en la intimidad, verdaderamente usted y yo adoramos a Dios. Y peor cuando viene la prueba.
ay, Dios mío, de esta iglesia ha corrido gente como usted no tiene idea. De esta iglesia se ha ido gente como usted no tiene idea. Yo creo que todos los que algún día se congregaron en la Rey de Reyes, creo que podríamos llenar cualquier estadio. Te pregúntele a cualquiera, y se congregó en la Rey de Reyes alguna vez. Ah, sí, ahí estuve. ¿Y por qué se fue? Porque me dejó mi mujer. ¿Y por qué se fue de la Rey de Reyes? Porque no me respondió Dios. ¿Y por qué se fue de la Rey de Reyes? Porque quería un carro blanco y Dios me lo dio negro. Igual que su corazón. Cuando nosotros no entendemos los planes y los propósitos de Dios, Dios siempre sabe lo que Él hace. Mire lo que dice, por favor, vaya conmigo. Vaya conmigo, por favor, a Isaías. Isaías 55, 8 y 9. Mire, yo no sé si lo voy a aburrir con esto, pero es que Él siempre sabe lo que hace. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Llegando a los 100? Ah, no, pero nosotros nos creemos las mentes más brillantes del mundo. No importa cuán brillante usted puede ser en su cerebro, jamás ni nunca una mente tan finita como la nuestra va a comprender la mente infinita de Dios. Por eso a veces no sabemos lo que Dios está haciendo, porque desconocemos sus propósitos, porque desconocemos su mente. Pero esta mañana, iglesia, yo quiero que no vengamos a Dios a preguntarle un porqué, sino a descansar en su presencia, sino a descansar en su poderío, sino a descansar y a creer que usted y yo servimos y seguimos a un Dios verdadero y único, y que Él sí sabe lo que hace. Nosotros a veces hacemos cosas y ni sabemos cómo nos salió. Tenía un amigo pastor. Para preparar un mensaje, los que predican saben, para predicar, hay que preparar un mensaje, estudiar, posiblemente horas. Pero teníamos un amigo en la universidad que él nunca estudiaba. Él siempre decía, no, yo abro la Biblia y ahí Dios me habla. Decía un montón de herejías como usted no tiene idea. ¿Por qué? Porque a veces nosotros no sabemos ni lo que estamos haciendo. Y a usted le ha pasado en el trabajo, a veces le salen unas chiripas, pero Dios sí sabe lo que está haciendo. Dios sí sabe lo que está haciendo en su vida. Dios no está improvisando en su vida. Dios sabe lo que Él hace. Y yo puedo descansar en esta palabra de Dios esta mañana. Dice Isaías 55, capítulo 55, versículo 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, gracias a Dios, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay un atributo de Dios, y es que Él lo conoce todo, Él lo sabe todo. Él es omnisciente. Él lo conoce todo. Él vive en un presente continuo. Él puede ver su pasado, su presente y su futuro. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. Y porque Él lo conoce todo, porque Él es omnisciente, yo puedo descansar en Él, que Él sabe qué es lo que está haciendo con mi vida. Que aunque estemos pasando por el fuego, que aunque estemos pasando por el agua, por el desierto, yo puedo creer que el Dios poderoso está conmigo y que Él no está improvisando. Aunque yo no lo pueda entender, aunque yo no pueda saber el propósito de Dios, yo puedo creer que Él tiene pensamientos buenos, dice su palabra,
pensamientos de bien y no de mal, pensamiento de paz y no de mal, dice su escritura. Pero qué difícil es vivir esto en tiempos críticos. Pero Él sabe lo que hace. Y por eso yo puedo descansar, porque Él es omnisciente. A veces nosotros creemos saber más que Dios, pero usted y yo nunca vamos a saber más que Dios. Y le preguntamos: Señor, ¿y por qué será que no me salió? Porque Él tiene un propósito. ¿Cuántas veces usted le ha dado gracias a Dios por las veces que Dios le respondió que no a usted? Levante la mano si alguien le dio gracias a Dios porque Dios le respondió que no. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué le respondió a usted no. Porque posiblemente sabía de que si le daba eso que usted estaba pidiendo, usted se iba a perder. Yo recuerdo uno de los testimonios que daba el pastor general, que había un hermano aquí, no sé si se los he dicho, pero que había un hermano aquí. Él lo contaba, que había un hermano aquí que todos los días pasaba pidiéndole un Pickup al Señor. Oraba por ese carro al Señor. Señor, dame un Pickup, Señor. Ahí voy a llevar a las viejitas en ese carro para la iglesia, las voy a llevar y las voy a traer. Cuando Dios le dio el Pickup, ¿qué cree que es lo que hizo el condenado? Allá dio vuelta en la curva del Papaturro. ¿Conoce esa curva usted? Ahí pasaba bolo, usted se recuerda. Dios ha tenido misericordia, ¿vea? Allá dio vuelta el hermano con todo y el Pickup. Después que no tenía el Pickup, ¿a dónde estaba el hermano? En la Rey de Reyes. Dios sabe lo que hace. Dios sabe cuando nos dicen no. Mire, iglesia, usted y yo emprendemos nuestros caminos, pero mire lo que dice la escritura. Proverbios 14:12, yo se lo leo, no lo busque. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino ¿de qué? De perdición, de muerte. Pero Dios sabe lo que hace. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él tiene pensamientos de paz, que Él tiene pensamientos buenos acerca de nosotros, que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Y aquí da una declaración Dios con la cual debemos nosotros de aprender a vivir. Dice la escritura así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros. ¿Cuánta distancia hay de la tierra a los cielos? Pues así son los pensamientos de Dios y los nuestros. ¿Qué pasa cuando no entendemos los caminos de Dios? Esta mañana le digo que Él sabe lo que está haciendo sobre nuestras vidas. Él lo hace y lo permite con un propósito y con una razón. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de propósitos. Mire lo que dice Romanos 8:28. Pregunto esta mañana: ¿cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Amamos a Dios? Levante la mano todos los que aman a Dios. Dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Si usted ama a Dios, lo que usted está atravesando, lo que usted está viviendo, Dios tiene un propósito. Tal vez usted no lo entiende ahorita, y eso nos ha pasado a nosotros toda la vida. Es que ahorita nosotros no entendemos por qué lo estamos viviendo, por qué lo estamos atravesando, pero de aquí a 5 años lo vamos a entender. Ese problema que usted está atravesando es para que su fe sea cada día más fortalecida en Dios. Y aunque posiblemente esa enfermedad que ha venido sobre su vida no tiene cura para las manos de los médicos, para las manos de Dios sí tiene cura. Pero Dios sabe por qué ha permitido eso. Dios sabe por qué lo está permitiendo, o por qué ha venido ese problema, esa dificultad a nuestra vida. Dios siempre tiene un propósito, algo desea enseñarnos. Porque el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto, dice su palabra, que era para probar el corazón de ellos. ¿Cuántos nos encontramos en la prueba aquí? ¿Cuántos nos encontramos en la dificultad esta mañana? Posiblemente Dios está probando qué es lo que hay en nuestros corazones.
Si a la primera que viene y nos duele empezamos a renegar, o a la primera que viene y nos duele empezamos nosotros a adorar. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son. Dios es soberano. Pero también Dios sabe hasta dónde usted y yo podemos aguantar la carga. Sí, porque yo veía que algunos venían arrastrando los pies entrando aquí a la iglesia. Si nosotros nos pudiésemos ver en el área espiritual, ¿cómo nos veríamos? Unos veníamos sin ganas, sin deseos, y está bien, gracias a Dios que está aquí. Otros veníamos nantillos, como decimos aquí en El Salvador. Pero Dios sabe hasta dónde nos va a permitir llegar a nosotros. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero mire lo que dice la Escritura. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis. ¿El qué? No, dice aquí todo lo que queremos es la salida ya. Pero Dios a veces no nos va a dar la salida más rápida. Porque ¿cuántos hemos orado y queremos que mañana ya esté hecho el milagro? Muchos hemos orado en esta mañana y queremos que en la noche ya esté el milagro. Tenga la seguridad que Dios le va a dar una salida, porque lo está diciendo en su palabra, no lo digo yo. El detalle o el problema es cuando que Dios nos da la salida. Dios nos da la salida. No hay problema, no hay dificultad que Dios haya puesto sobre usted y que usted no lo pueda cargar. Dios sabe por qué. Pero eso sí, Dios nos va a dar una salida. ¿Cuándo? En el tiempo de Él. A mí me encantaría decirle, mire, ya viene la salida, ahorita se va con la salida de ese problema. Pero Dios, ¿qué dice? Para que podáis soportar. ¿Qué es soportar? Aguantar, iglesia. ¿Qué es soportar? Echarle ganas. ¿Qué es soportar? Seguir adelante aun cuando usted y yo ya no podemos más. ¿Cómo? No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y esta mañana yo tengo la seguridad que estamos aquí no por nuestra capacidad ni por nuestra fuerza. Se han venido golpes duros a su vida cuando usted no ha entendido los planes y los caminos de Dios, que posiblemente usted dijo, esto sí me va a matar. Hace 40 años dijo eso. Esto sí me va a matar, esta enfermedad. Hace 50 años dijo eso, y aquí está. ¿Por qué? Porque Dios constantemente, día con día, nos está dando una salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar en el día malo. Y termino con esto. Yo creo que es lo más difícil y es lo más terrible, sobre todo cuando no entendemos cuáles son los propósitos y los planes de Dios sobre nuestras vidas. Dice primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor así: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que ¿el qué? Sino por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran.
¿Cuántos se gozan en la prueba? Nadie. Ay, no tengo que comer, estoy gozoso. Así, nosotros tiramos la primera piedra siempre. Pero ¿qué nos pide Dios cuando nosotros no entendemos sus caminos? Aprendamos a gozarnos. Decía el salmista: Dios, devuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabe cuál es la diferencia? El detalle es que en muchas ocasiones no entendemos cuál es la diferencia entre alegría y gozo. Vea al que está a su lado, por favor, y pégale una sonrisa Colgate. Que tenga dientes postizos, pégale una sonrisa Colgate, por favor, aunque no trajo la placa. Eso es alegría. ¿Qué pasaría si esta mañana le dicen al salir: mire, usted se ganó la lotería? ¿Qué haría usted? Vendría, pastor, hagamos otro culto. Ya terminó, se pone a danzar usted aquí solito o solita. Esa es alegría. Cuando Dios nos recompensa, cuando Dios atiende a nuestro clamor, o cuando hemos estado orando por años, por meses, por días, y Dios corresponde a esa oración, tenemos alegría en nuestro corazón. Cuando nuestros hijos son bendecidos, ¿qué es lo que viene en usted? Alegría. Aunque usted ya no sea tan bendecido y sus hijos sí, usted tiene alegría. Tengan salud, usted tiene alegría. Que no estén problemados sus hijos, usted tiene alegría. Que los negocios vayan bien, usted tiene alegría. Que en su trabajo no lo moleste el jefe, ¿qué tiene usted? El detalle es que la alegría es pasajera, es efímera, porque depende de nuestro alrededor. Mas el gozo de Dios no depende de nuestro entorno. El gozo de Dios no depende de lo que nosotros posiblemente tenemos económicamente, físicamente, sino que el gozo de Dios depende por lo que Él ya nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado Dios? Salvación. Por eso, aún en medio de la prueba, ¿cuántos podemos tener gozo? ¿No los escucho? Aún en medio de la prueba, ¿cuántos podemos tener gozo? Aún en medio de la dificultad, ¿cuántos podemos tener gozo? ¿Por qué? Mi gozo es que es cierto, voy a estar en la prueba, pero en medio de la prueba, Dios ha prometido no dejarme. Póngase de pie, iglesia, por favor. Y aunque usted no entienda cuáles son los propósitos y los caminos de Dios, termino con esto. Dios posiblemente no nos va a dar explicaciones. Aunque usted esta mañana se las esté pidiendo, posiblemente Dios no le va a dar explicaciones. Pero usted puede estar tranquilo, confiado y seguro que aunque Él no nos dé una explicación, Él sabe lo que está haciendo con nosotros. Él sabe lo que está haciendo en nuestra familia, porque estamos atravesando ese momento difícil en nuestra familia, en nuestra finanza, en la economía, en el negocio, donde usted quiera. Dios sabe por qué. Y cuando no entendamos lo que Dios está haciendo, aprendamos a descansar y a confiar en Él, porque Él es soberano. Cuando no entendamos los caminos y los propósitos de Dios, aprendamos a tener sumo gozo, porque Él ya nos ha brindado su apoyo, su ayuda y su salvación. Iglesia, Dios posiblemente no nos va a dar una respuesta al dolor que estamos atravesando o que hemos vivido, pero Dios sí va a estar con nosotros a pesar de todo. Cierre sus ojos, por favor. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, esta mañana, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por el consejo de tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor bendito.
Y nosotros podemos descansar y podemos meditar en ti, Señor, y en tu palabra esta mañana. Padre, te ruego que tu bendición sea sobre cada uno de los que nos encontramos en esta casa, en este lugar. Que tu palabra no vuelva vacía, Señor bendito, sino que tu palabra traiga frutos al 100 por 1, Señor. Padre, te ruego por aquellos que no han comprendido tus planes y tus propósitos. Te ruego, Padre, que les ayudes a hacer ver, Señor, que aun cuando ellos no saben qué es lo que está atravesando y viviendo, tú siempre sabes lo que tú estás haciendo, Señor. Que ahí en medio de la enfermedad, ahí en medio de la prueba, tú sabes qué es lo que estás haciendo, Señor. Y de que algo podemos estar seguros, que en todo lo que estamos viviendo y atravesando, tu mano poderosa se mueve a favor de nuestras vidas, Señor. Por eso gracias por esta mañana, porque tú has traído una palabra para cada uno de nosotros. Ahora, Señor, te rogamos y te pedimos que bendigas al dador alegre, aquel que da a ti con alegría y gozo lo que a ti te pertenece. Multiplícaselo, Señor bendito, al 100 por 1. Señor, que tu bendición sea para con cada uno de ellos. Bendice sus trabajos, bendice sus negocios, todo lo que emprendan con sus manos, Señor, sea bendito y prosperado por ti y para ti, Dios Santo de Israel. Gracias, Padre bendito, en tu nombre santo, eterno Dios. Amén y amén.